Pasamos seguidamente a hablar sobre eficiencia de uso de recursos y rentabilidad en la agricultura de precisión, tema que está a cargo de Agustín Pagani, de Clarion, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en producción vegetal de dicha universidad y doctor en fertilidad de suelos de la Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos. Es investigador independiente y actualmente se desempeña como director de Clarion, Laboratorio de Suelos y Planta, el 9 de julio, empresa que brinda servicios de agricultura de precisión, investigación y desarrollo. Es docente invitado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde participa en cursos de fertilidad de suelo y se encuentra dirigiendo 3 tesis de maestría. Es revisor de 4 revistas científicas internacionales y actualmente participa de 3 proyectos de investigación. Ha publicado numerosos trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales, artículos de extensión y divulgación técnica y capítulos de libro. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá hoy. Para mí es una gran oportunidad y un gran honor poder compartir algunas ideas y algunas cosas que hemos aprendido desde, bueno, hace como 5 años que empezamos con esto. Y bueno, es muy lindo encontrar momentos como este en donde uno puede compartir algunas cosas que hemos aprendido y bueno, lo más rico va a ser el debate o la sección de preguntas más adelante. Como tenemos poco tiempo, voy a tratar de hacer lo que me pidieron, que es hablar básicamente de números. Voy a hablar de rentabilidad de 2 insumos fundamentales o muy importantes, que son el fósforo y el nitrógeno. Voy a dejar cuestiones técnicas medio de lado. Si algo no se entiende de alguna de las cosas que usamos para hacer estas comparaciones económicas, después durante las preguntas podemos profundizar sobre eso. Voy a empezar la presentación con algo muy simple. ¿Cuál es el objetivo de un esquema o de un planteo de agricultura de precisión o de manejo sitio específico de insumos? En términos ideales, desde mi punto de vista, hay que tener bien en cuenta esto. El objetivo es utilizar el nivel y el tipo de insumo económicamente óptimo en cada parte del lote. Aunque parece una cosa conceptual, fácil y obvia, es algo que no hay que descuidar a la hora de qué uno quiere encarar cuando se mete con esta tecnología. A título de informativo, para ejemplificar, les pongo ahí una curva de respuesta a la aplicación de un insumo, en este caso era un nutriente. En general, cuando uno aplica un nutriente que es deficiente en el suelo, se provoca una respuesta positiva, un aumento de rendimiento, un aumento de la productividad del cultivo, hasta que se establece un valor plató, un valor donde el rendimiento se estabiliza. Dependiendo del insumo, del nutriente, a veces existe una penalidad del rendimiento por aplicaciones de dosis supraóptimas, a veces no, pero lo importante es que a partir de esta información, de las típicas curvas de respuestas a la aplicación de insumos, se generan 2 puntos que son importantes agronómicamente. El primero es el óptimo físico, que es el nivel del insumo en el cual la producción física del cultivo se maximiza. Y el segundo, más importante para nosotros, para los productores y para los asesores, es el óptimo económico. Es decir, el punto en el cual, el nivel de insumo en el cual la producción económica o el resultado económico se maximiza. Bueno, desde el punto de vista conceptual, como les decía, el objetivo de un manejo sitio específico de insumos debe ser ubicar ese puntito verde en cada parte del lote de producción. Yo pienso que hoy tenemos la tecnología para poder hacer eso, equipos fantásticos de siembra y fertilización variable que nos permiten con mucha precisión poner el nivel de insumo en el lugar donde queremos, pero tenemos un déficit de información que hace falta revertir para poder con mayor precisión, con mayor solidez, tener el criterio para decir acá ponemos más y acá ponemos menos. Voy a empezar con algo que es relativamente más fácil de manejar, que es el fósforo, y después voy a pasar un poco más a nitrógeno y les voy a mostrar algunos ejemplos de algo que es mucho más complejo porque existe una interacción temporal y espacial mucho más alta en regiones húmedas. Tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la región pampeana en general el beneficio o la ventaja de que los suelos son relativamente poco fijadores de fósforo, salvo en algunas excepciones. En general podemos trabajar con esquemas de mediano o largo plazo de reposición de fósforo o de manejo de fósforo cuando el régimen de tenencia de la tierra es más o menos seguro, que entiendo que eso es un problema, pero desde el punto de vista del suelo, de la química del suelo, podemos trabajar manteniendo niveles de fósforo en el suelo, bajándolas o trabajar con esquemas de mediano plazo de fertilización fosforal. Existe un problema que también es una oportunidad, que es
que existe variabilidad en la disponibilidad de fósforo en el suelo, variabilidad espacial, mucho más alta de lo que mucha gente se imagina, mucha gente piensa. Idealmente originalmente cuando nosotros nos formamos, sobre todo en Estados Unidos, teníamos el concepto de que los americanos o los europeos solamente tenían niveles de variabilidad de fósforo muy altos porque tienen ellos en general mucha historia de fertilización fosforada con dosis variable y historia de aplicación de estiércol. Entonces, bueno, hay una variabilidad antrópica mucho más alta y pensamos que solamente eso iba a ser así y que cuando empecemos a hacer cosas acá en Argentina vamos a encontrar patrones no tan altos de variabilidad. Bueno, la cuestión es que cuando empezamos a hacer muestreos en grilla de ese tipo, como les muestro ahí, eso es un muestreo en grillas sistemáticas alineadas, con una intensidad de una muestra por hectárea, que es más o menos lo que estamos haciendo. Cada uno de esos puntitos representa una muestra de fósforo Bray en partes por millón, compuesta por 10 submuestras. El numerito que aparece ahí es el contenido de fósforo en partes por millón. Lo que vimos y nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos con estos muestreos es que la variabilidad de fósforo que existe en muchos de los lotes que hemos muestreado es más alta de lo que nosotros pensamos y muchas veces es mucho más difícil de predecir con muestreos más laxos de lo que nosotros originalmente pensábamos. Al principio empezamos haciendo muestreos dirigidos y nos dimos cuenta que a veces el muestreo dirigido asume una capa de información previa sobre la cual basar el muestreo y asume que la variabilidad es muy chica dentro de esa zona. Bueno, la cuestión es que cuando hicimos eso nos dimos cuenta a veces que la variabilidad que había dentro de la zona que nosotros pensábamos que era relativamente homogénea era tan alta como entre zonas. Así que eso nos justificó y nos alentó a seguir con este tipo de muestreos sistemáticos, alineados en grilla, como se hace en muchas regiones del mundo, sobre todo en el medio oeste americano. Bueno, la cuestión es que empezamos a hacer unos cuantos de estos. Es más, acá les voy a mostrar ejemplos de 103 lotes muestreados con ese nivel de intensidad, de una muestra por hectárea o hectárea y media, cambia un poquitito dependiendo del tamaño del lote. Tenemos muchos ejemplos de la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, donde somos nosotros, pero también algunos otros puntos alejados de esa zona, como para ser bastante representativos de esta parte de la región pampeana. Y les voy a mostrar una comparación o un estudio que hicimos simulando lo que sería el retorno económico de una aplicación de fósforo con dosis uniforme, como haría un productor con tecnología convencional, versus lo que sería el retorno económico, solamente económico, de la fertilización con dosis variable siguiendo este criterio. Primero les voy a mostrar cómo eran esos lotes en cuanto al promedio de fósforo en el suelo. Cada una de esas barras representa el promedio del lote, o sea, el promedio de todos los puntitos de todas las muestras que sacamos, y las barras horizontales, las linitas negras, representan el desvío estándar, que da una idea de qué tan variables eran esos 103 lotes que muestreamos. Como ven, hay algunos lotes en donde el fósforo es muy bajo, con poca variación, pero hay muchos otros en donde el fósforo es mucho más variable. Esto simplemente a título descriptivo de cómo eran esos lotes. Lo que hicimos para este estudio fue utilizar las famosas recomendaciones de Hernán Echeverría y Fernando García, publicadas en el 1998, que asumen un nivel de rendimiento y para cada nivel de fósforo en el suelo hacen una recomendación. Estas recomendaciones están orientadas a saturar la respuesta, es decir, a poder maximizar el rendimiento del cultivo en esa zona, y tienen implícita una dosis un poquito más alta que esa, como para ir reconstruyendo el fósforo en el suelo en las categorías bajas o muy bajas. Esto lo dicen y están implícitos, están bien explicados en el boletín técnico que se generó cuando hicieron estas recomendaciones. Y usamos eso como para hacer la simulación. Cuando hicimos, para el caso de dosis uniforme, tomamos como valor de referencia el promedio del lote, y para la dosis variable tomamos cada uno de esos puntitos que nosotros intentamos utilizar para representar cada esa superficie de una hectárea o una hectárea y media, ¿se entiende, no? Y por otro lado, asumimos una respuesta a la fertilización para cada uno de esas dos situaciones, usando los datos de la recopilación de Adrián Correndo, que trabaja en IPNI. Él hizo un trabajo muy bueno, está haciendo parte de su tesis de maestría, en donde recopiló muchísima información, más de 400 ensayos de maíz, soja y trigo, en donde, bueno, se evaluaba la respuesta a fósforo en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. Lo malo es que, desafortunadamente, no tenemos muchos ensayos con dosis de fósforo. La mayoría de los ensayos que he publicado de fósforo en la región pampeana establecen una relación entre respuesta estimada, absoluta o relativa, en función de un nivel de fósforo inicial. Pero hay relativamente poca información, comparado con esto,
en donde se establezcan aumentos de rendimiento a dosis crecientes de fósforo en el suelo. Así que para este ensayo, para esta simulación que hicimos, tuvimos que solamente usar esos ensayos donde hay respuesta a dosis, donde los tratamientos que usaron en los ensayos tienen dosis crecientes. Con eso, de esa forma pudimos simular la respuesta a lo que hubiera sido una aplicación de dosis uniforme versus lo que hubiera sido una recomendación con dosis variable. Con esos supuestos, que están mejor descritos en el escrito, si alguno tiene alguna duda, hicimos la comparación de margen bruto, asumiendo los precios actuales de la soja y del trigo y del maíz y del fertilizante fosforado. Comparamos el margen bruto para cada sitio de lo que fue la dosis uniforme versus la dosis variable. Y les voy a mostrar algunos resultados. Esto es para fósforo, para soja, disculpen, para los 103 lotes, el incremento de rendimiento de margen bruto en dólares, simulado con estos supuestos. ¿Cómo se compone ese incremento de margen bruto? De dos formas. Se compone de incremento de rendimiento adicional en aquellos lugares en donde la dosis variable recomendó más fósforo y hubo una respuesta adicional por aplicar más fósforo, o de ahorro de fertilizante en los lugares en donde una dosis uniforme hubiera recomendado fósforo, pero en realidad en esa parte del campo el sitio no lo requería porque los niveles estaban dentro del rango óptimo o alto o muy alto. Lo que vemos en soja, que es una especie que en términos relativos se beneficia bastante menos de la fertilización fosforada, es un margen bruto variable, obviamente dependiendo de las condiciones, del nivel de variabilidad original de fósforo y de las condiciones del suelo en general, pero que promedia unos $18 por hectárea. Acá no está incluido el costo del análisis del muestreo en grilla, porque la idea es ver con estos datos en cuánto tiempo se pagaría una inversión de caracterización ambiental de esta forma. A título informativo les digo que un muestreo en grilla en el mercado vale entre $15 y $25 dependiendo del nivel de intensidad o dependiendo de la superficie. Me parece que este costo, en el primer año se encuentra lo que se genera es un retorno económico bastante parecido al costo inicial, así que en un año con la especie que menos se beneficia se pagaría, lo cual me parece interesante. En maíz, que es una especie que responde más al fósforo, se ve un resultado mucho más interesante que en soja, casi todos los sitios con resultados positivos y más altos, y en trigo, que es la especie que más responde a fósforo por excelencia, vemos resultados también similares y muy interesantes comparado con lo que es la inversión inicial del muestreo de suelo en grilla. El muestreo de suelo en grilla se hace una sola vez y como tenemos suelos que son relativamente poco fijadores y como que el fósforo es una variable que no cambia tanto en el tiempo, se pueden hacer recomendaciones de 3 a 5 años con ese muestreo inicial, no es que hay que muestrarlo todos los años, eso hay que tener en cuenta porque es una inversión que se hace una vez pero que se amortiza en el tiempo si uno hace buenas recomendaciones en base a esa información. Eso con respecto a fósforo, que como les decía es relativamente más sencillo porque interacciona bastante poco con el ambiente. Con respecto a nitrógeno les voy a contar brevemente qué es lo que estamos haciendo. En regiones húmedas el manejo del nitrógeno es algo bastante complicado porque dependiendo del agua, dependiendo del año y de otros factores, la respuesta, el rendimiento y la dosis óptima económica varía mucho. Por lo tanto, invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en generar información para poder darle alguna recomendación a los productores a nivel sitio específico en función de datos que nosotros generamos. Iniciamos un proyecto hace 5 años de manejo sitio específico de fósforo y nitrógeno, sobre todo en la región centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, donde somos nosotros, en donde establecimos un montón de ensayitos en microparcelas con dosis crecientes de nitrógeno en diferentes lugares, en diferentes posiciones. Hicimos una caracterización ambiental muy intensiva de esos lugares, con conductividad eléctrica aparente, elevación, profundidad de napa, textura. Bueno, medimos un montón de cosas en esos ensayos, cosechamos a mano con muy buen nivel de precisión, o sea, cada una de esas curvas de respuesta que generamos son muy robustas, con 3 repeticiones. La verdad que invertimos mucho tiempo en esto, lo hicimos en maíz y en trigo, y les voy a mostrar solamente datos de maíz rápido porque no tengo tiempo, si no podría seguir mostrándoles los de trigo que me parecen que son muy interesantes. Esa metodología nos permitió, como les decía, generar muchas curvas de respuesta. Durante 5 años, en 10 localidades por año, generamos alrededor de 50 curvas de respuesta, cada uno de esos puntitos en promedio de 3 repeticiones. Y entonces, en base a eso y todas las cosas que medimos, estamos empezando a entender a qué obedece la respuesta a nitrógeno, dónde hay que fertilizar más, dónde hay que fertilizar menos, dónde el agua es el factor más importante y la respuesta a nitrógeno no está, o dónde el agua lava mucho nitrógeno y la dosis óptima económica es altísima. La cuestión es que con esta set de datos que estamos generando, podemos empezar a entender cosas que no teníamos tan claro, por lo menos no teníamos tan claro a nivel sitio específico. La primera conclusión que sacamos de estos ensayos es que, por lo menos en la zona nuestra, los productores en general fertilizan con dosis subóptimas con respecto a
lo que nos dan a nosotros las dosis óptimas económicas. Para los 51 sitios, esas barras azules representan la dosis óptima económica. La dosis óptima económica de nitrógeno, como les decía, es el nivel de nitrógeno que maximiza la renta, la ventaja económica de la fertilización. En promedio, la dosis óptima económica nos da 120 kilos de nitrógeno por hectárea en esa zona. Está bastante por encima de lo que los productores en general usan. Lo que tiene es que hay mucha variabilidad. Hay lugares en donde la dosis óptima económica nos dio 0, otra que nos dio mucho más alto que eso. Y lo que estamos tratando de entender es por qué esas barras se comportan de esta manera, en qué lugar y en qué momento cambian, qué variables podemos medir a priori para poder predecirlas y usarlas como herramienta para la famosa prescripción, que es lo que estamos buscando. Pero lo que hicimos para esto, simplemente con la idea de comparar lo que sería una dosis uniforme con una dosis variable, es esta comparación. Lo que hicimos fue comparar lo que hubiera sido para cada uno de esos sitios, que los dividimos en forma arbitraria en bajo contacto, o sea, con una limitante en profundidad, loma, más afectado por contenido de arena alto y menor contenido de retención de agua, y media loma, fue hacer una comparación entre lo que fue la dosis óptima económica y lo que hubiera sido fertilizar con un criterio de dosis uniforme muy conocido, bastante difundido, que es el 150-X, siendo X el contenido de nitrógeno como nitrato en etapas tempranas del desarrollo del cultivo. Entonces hicimos lo que hubiera sido, como teníamos las curvas de respuesta, pudimos simular lo que hubiera sido la fertilización, o sea, a qué retorno económico hubiéramos llegado fertilizando con el criterio que mucha gente usa. Entonces lo que vimos es que, evidentemente, fertilizando con ese criterio, comparado con la realidad que sería nuestra dosis óptima económica, en general existen muchas subfertilizaciones y sobrefertilizaciones dependiendo del caso. En general, en los ambientes más productivos, ese criterio parecería como que es insuficiente o genera recomendaciones insuficientes, y en otros ambientes, como por ejemplo las barras verdes, que son ambientes de loma, generan una sobrefertilización con implicancias económicas y ambientales desfavorables. Simplemente como para tener información objetiva que nos vaya diciendo, bueno, evidentemente hay mucho espacio por hacer las cosas mejor, usando mejores herramientas de diagnóstico y combinándolas con herramientas de caracterización ambiental. Y eso, en dólares por hectárea, sería el margen o el lucro cesante, lo que uno se perdería o dejaría de ganar por fertilizar con dosis uniforme con ese criterio versus fertilizar con la dosis óptima. Como consideraciones finales y conclusiones, creo que existe una gran potencialidad económica de la fertilización con dosis variable. Los resultados que muestro, dos cosas puntuales de una zona bastante limitada, pero creo que son representativas de zonas con suelos similares, muestran ahorros de fertilizante, incremento adicional de producción, o las dos cosas, y creo que se desprende una necesidad muy grande de seguir generando información de este tipo para tener herramientas más sólidas para hacer las recomendaciones. Traté de condensar varias cosas muy rápido. Los invito a leer el capítulo del libro de fertilidad de suelos, el capítulo de manejo sitio específico de nitrógeno de nutrientes de mi autoría, que está en este libro. Y bueno, para cualquier duda, estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias.